Tres, dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, chicos, el día de hoy? Aquí estamos en un nuevo podcast. Ya sé que a ustedes les encanta aquí los podcasts que hacemos cada cierto tiempo, porque conversamos cosas muy diferentes, ¿no? Que ustedes afuera no escuchan o no están acostumbrados. Hoy tengo una invitada especial que es de España, ¿verdad? España, Madrid. Sí, Canarias, Canarias. Arias. Ok, perfecto. Su nombre es Gabriela Alonso y también es mentora, tiene su coaching. Y estaba justamente conversando con ella de que, o sea, es muy diferente ver a personas que quieren crecer, que trabajan en todo su ser, en su físico, en su mente, en su espiritualidad, en sus negocios, que es súper diferente tener un tipo de entorno que habla sobre estas cosas a lo que, por ejemplo, la gente está acostumbrada afuera solo a trabajar en solamente un área, solamente la física o solamente la espiritual o solamente el área de negocios. Es muy diferente hablar de todas las áreas. Y bueno, hoy como invitada especial acá en mi canal de YouTube, en este podcast, quisiera que nos compartas un poco de tu historia, cómo comenzaste, qué te llevó a emprender, cómo escapaste del sistema. Y a toda la gente que aquí le ve a Gaby, que les inspira, yo sé que les puede inspirar mucho a muchas mujeres, les digo que le sigan también en sus redes sociales, que realmente les va a ayudar un montón todo su contenido. Así que dale, Gaby, te dejo a ti el micrófono para que nos cuentes un poco de tu historia en 5 minutos y comenzamos con este podcast el día de hoy. Genial, genial. Bueno, pues básicamente yo empecé hace 3 años más o menos, decidí hacer un cambio en mi vida. Yo estaba estudiando en la escuela, ¿no? Lo normal. Eran estudios que al final pues no me gustaba lo que estaba haciendo. Y ahí fue cuando empecé como a sentirme fuera, ¿no? Del lugar, que no encajaba, me sentía que no me gustaba lo que estaba haciendo. Y era constantemente sin energía, no me gustaba mi físico, no me gustaba quién era y constantemente me fallaba, o sea, llevaba como un estilo de vida en el que no me sentía a gusto, ¿no? Y me sentía como muy perdida, hasta que un día decidí, cuando terminé el tema de los estudios, dije, ok, termino esto, lo tengo que sacar sí o sí, pero luego no voy a seguir el mismo camino que sigue todo el mundo, sino quiero hacer algo diferente. El qué no lo sabía porque no sabía cuál era mi propósito. Entonces ahí empezó como ese proceso de desarrollo personal, de crecimiento personal, y decidí empezar a trabajar en mí para descubrir realmente qué era lo que me gustaba, para construir la mujer que quería construir y que quería ser. Entonces empecé sobre todo con mi cambio físico primero, eso me ayudó mucho a todo lo demás. Luego empecé con la parte del ser, la mentalidad, la parte espiritual, ¿no? Entonces yo probé muchos modelos de negocio diferentes. O sea, yo empecé con automatización de YouTube, con Amazon FBA, lo de afiliaciones también, de hecho, y ninguno me gustó. Era como, vale, esto no me gusta, tampoco funcionaron, pero no por el modelo de negocio, sino por el ser, por la persona que estaba haciendo. Entonces ahí fue como, bueno, lo dejo y poco a poco fui documentando mi proceso a redes, lo fui subiendo y eso me empezó a gustar porque poco a poco la gente me iba dando feedback, ¿no? No lo hacía con ninguna intención, pero sí me estaba llenando. Hasta que poco a poco fui mejorando todavía más y eso ya era como, vale, quiero dar esto al mundo porque a mí realmente me ha transformado todo el proceso y todo el cambio que yo he hecho. Luego, en mayo de 2025 toqué como ese punto bajo de nuevo en mi vida, terminé con la relación en la que estaba y eso fue como un punto de dolor grande y a raíz de ahí sí, sí siempre digo que empezó de verdad mi proceso, ¿no? De decir, ahí conecté con Dios, fue como, ok, ahora sí, me salvó literalmente porque yo creía que era un dolor muy fuerte y no podía más. Entonces le entregué todo a él. eh, Literal recuerdo que dije como, si todo, o sea, que me quites todo lo que realmente no me acerca al propósito, ¿no? Y ahí todo se empezó a caer. Dejé baile, que era lo que estaba haciendo, amistades se fueron, me quedé sola y ahí fue como un proceso de ahora sí, me adentro en mí, me conozco y me pongo a full con la marca personal y lo doy todo con eso porque quemé todos los barcos. Literalmente era como todo fuera, vamos a tope con eso. Y nada, o sea, a raíz de ahí empezó mi marca personal a crecer, obviamente seguir mejorando yo, seguir mejorando todo. Y ahora tengo alumnos en la sala que literalmente la están reventando con su negocio, con su marca personal, con su físico, con su ser, sobre todo. Y nada, seguimos dándole caña al tema de la marca personal y siempre trabajando en mejorarla. Qué locura lo que nos compartes. O sea que tú vas recién, se podría decir, un año trabajando en todo esto.
Sí, no más, porque en serio, un año, básicamente. Tienen resultados brutales. Sí, sí, sí. Esto, hago énfasis en esto porque hay mucha gente que piensa, ¿no? O hemos pensado o seteado que tú vas a ver resultados en 3 5 años, ¿no? Pero cuando realmente pones el trabajo, lo puedes hacer tranquilamente todo en un año. 100%. Yo antes también creía lo mismo. Obviamente tienes que tener esa visión a largo plazo porque es donde los resultados se van a dar bien y no es como, bueno, con esa prisa, Ujú. pero es el hecho de, más que los resultados en un año, es el hecho de cuánto de verdad estás acortando los tiempos, ¿no? De decir, en quién te estás convirtiendo, qué acciones haces día a día para que eso se dé. Entonces, cuando tú te desapegas del resultado y te enfocas al 100% en las acciones día tras día y en trabajar desde esa identidad tuya en la que te quieres convertir, o sea, se acortan los tiempos, ¿sabes? Porque, como siempre digo, es como los tiempos de Dios también son tus tiempos, ¿no? Entonces, ok, trabaja día tras día para que suceda. No lo dejes en, bueno, cuando se tenga que dar, se da, sino vete tú a por ello. O sea, crea tú el momento, crea tú el espacio y eso se va a dar como consecuencia de quién eres. Entonces, conviértete en la persona capaz de soportar, tener todo eso, toda esa vida que quieres crear y capaz de atraer esos resultados. Porque cuando tú te elevas, los resultados llegan. Ahora, si te enfocas simplemente en tener un resultado, lo estás alejando porque lo estás persiguiendo, no te estás convirtiendo en la persona capaz de atraer eso. Increíble. Ahora, tú tocaste ahí una palabra muy importante ahí, el tema de perseguir el dinero, perseguir el resultado. ¿Cómo le ves tú? Yo creo que ese es un tema muy importante que podemos tocar el día de hoy en este podcast porque mucha gente tiene confusión, ¿no? Porque hay Mm. mentores ahora que te dicen que es bueno perseguir el dinero, otros que no. Entonces, ¿qué tú le podrías a la gente decir o aportar en ese sentido? Porque a mí también me ha pasado, ¿no? Que yo he pagado un mentor y me ha dicho que no es bueno perseguir el dinero y pago otro mentor y vuelto me dice que es bueno perseguir el dinero. ¿Cómo le ves tú? O sea, de que cuándo es bueno y cuándo es no, o depende de lo que hagas, o depende de la persona, la intención que tenga, ¿no? ¿Qué podrías Claro, decir de eso? sí, 100% la intención es lo que lo cambia todo, realmente, ¿vale? O sea, está bien que persigas un resultado, no el dinero como tal, porque eso al final, si tú sabes que eso se va a dar, tipo, si tú te conviertes en esa persona, ese resultado va a llegar. Tipo, si yo tengo esto aquí, tengo el móvil, es como, no estoy chillando a ver dónde está el móvil, no estoy con ansiedad persiguiéndolo porque está aquí. Entonces, el resultado es lo mismo. Si tú ya sabes que es tuyo, aunque tú ahora en tu realidad no lo veas, ¿por qué te vas a estresar? ¿Por qué te vas a agobiar si ya sabes que es tuyo? Simplemente pues es cuestión de tiempo a que se materialice todo eso, ¿no? Pero obvio, tienes que ir a por algo, tienes que ir a por un resultado, no puedes como solo quedarte en esa parte espiritual, ¿no? De decir, bueno, cuando tenga que llegar, que llegue, sino voy a crear yo que eso se dé, ¿no? Pero no es, yo siempre digo, no es enfocarse en el resultado como tal, sino en quién te tienes que convertir para que eso se dé y qué acciones día tras día tienes que hacer. O sea, yo me enfoco en hoy, ¿sabes? Yo es como, ¿qué acciones hago hoy para que ese objetivo, aunque sea material, por ejemplo, de dinero, se dé? Si yo me marco un objetivo este mes de, por ejemplo, no sé, 5.000 euros este mes, vale, están los 5.000 euros, pero yo no me enfoco en los 5.000, me enfoco en las acciones diarias que me van a llevar a esos 5.000 y en la persona que tengo que ser. Entonces, obvio, estás poniendo un objetivo material y lo tienes que poner porque si no vas sin rumbo ante la vida, Ujú. pero no te centres en eso, ¿sabes? Céntrate en las cosas diarias que te van a llevar a eso. Entonces, ahí cambia todo, ¿sabes? Ahí no estás persiguiendo algo material, es como, voy a por esto, obvio, claro que sí, pero trabajo día tras día y eso es lo que va a hacer que ese resultado llegue. Entonces, vas con una intención diferente. Excelente. Te quería también a ti compartir y también preguntar y decir, porque por ejemplo yo he visto afuera que muchas personas, también le pasa eso a muchos alumnos, no saben a qué dedicarse. Ven afuera tanta información, tantos mentores, tantos negocios que les confunde el día de hoy el exceso de información y no saben, o sea, a qué enfocarse o a qué dedicarse y están tan enfocados en un método y en un cómo. Pero yo siempre igual les comparto y les digo, cuando tú realmente eres la persona, tú el cómo, la técnica vas a traer a tu vida. Pero hay mucha gente, como te digo, que no entiende eso. Y anda saltando, no, pivotando de negocio en negocio, de método en método, de video en YouTube en video en YouTube.
y no tiene un enfoque claro. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué opinas sobre eso? ¿Cómo una persona podría encontrar qué es realmente lo que le apasiona, lo que le gusta, a qué se quiere dedicar y en base a eso encontrar un modelo de negocio, ¿no? Mm, sí, al final es lo que dices, ¿no? No es el cómo, tampoco es como ese método el que va a hacer que funcione todo, sino otra vez vuelvo a lo mismo, es la persona, ¿no? Y a raíz de eso es como vas a descubrir lo que quieres hacer y ese negocio va a funcionar. Ahora, si no sabes lo que quieres hacer, primero tienes que probar cosas, ¿sabes? Es inevitable que vayas a tener que probar diferentes cosas, porque si no sabes lo que quieres, no vas a saber qué es lo que no te gusta y luego lo que te gusta, ¿no? Entonces prueba diferentes cosas, equivócate, cáete, o sea, que pruebes modelos de negocio que no te gusten y digas, vale, este no es el camino, vamos a buscar otra cosa, ¿no? Pero a raíz de eso y a raíz de trabajar más en ti y eliminar, o sea, esto es un proceso, yo siempre digo, de quitar, ¿sabes? No es añadir nuevas cosas, es quitar, quitar todas esas distracciones que te están alejando de descubrir quién quieres ser y qué es lo que quieres tener. O sea, no es más información, no es más cursos, no es más nada, es quita, quita, porque ya lo tienes dentro de ti. O sea, cada una de las personas que estén escuchando esto ya tienen dentro de ellos todo lo que quieren. O sea, ya viniste con algo, ya Dios te plantó a ti la semilla de lo que quieres hacer en tu vida y ese propósito que tienes y que viniste a hacer. Ahora no lo estás viendo porque estás buscando fuera todo el rato, ¿sabes? Estás mirando fuera otros procesos, otras personas y estás taponando el hecho de tú encontrarte con esa idea que ya tienes dentro. Hasta que no quites, no vas a dejar entrar todo eso. Entonces no vas a conectar contigo y crees que la solución está afuera y está todo dentro. Es quitar, quitar distracciones, quitar información que no sirve, malos hábitos, creencias, entornos. Y cuando quites todo eso, vas a conectar con tu ser. Y ahí vas a saber qué es lo que quieres. Entonces, ahí entenderás que no es el modelo de negocio lo que hace que funcione todo, sino quién eres y eso es lo que hace que tengas resultados en lo que sea que hagas. Sí, el tema del entorno realmente es muy importante y yo a la gente siempre, siempre le digo eso, le comparto eso, porque tú adquieres literalmente los pensamientos de tu entorno. O sea, parece que no pasa nada cuando te juntas con tus amigos o tus amigas del fin de semana o del gimnasio, de lo que sea. Parece que no pasa nada, pero tú absorbes los pensamientos. Es como la gripe, se te pega nomás y no te das cuenta. Entonces, cuando uno quiere crecer, a veces no se da cuenta que la gente de afuera le puede estar limitando. Y hay gente, a mí me ha dicho, hay gente que dice, o sea, pero entonces, ¿qué me quedo solo? Porque no es tan fácil quedarse solo. Pero yo digo que, o sea, cuando tú realmente tienes un propósito muy claro en tu vida y quieres crecer sí o sí, tienes que soltar a algunas personas para poder crecer, porque o si no es, o te quedas con la misma mierda o creces. Y por ejemplo, eso también a mí me pasó, como te digo, en diferentes etapas de mi proceso, y también a gente le pasa, o sea, que se queda solo y dices como que yo era con quién comparto si es que no tienes los mismos pensamientos que yo o no está alineado la misma visión que yo. Entonces, yo lo que te puedo compartir, justamente hablaba con Gabriela eso el día de hoy. Tu entorno tiene que ser primeramente virtual. Si es que no tienes en tu ciudad o en tu pueblo a alguien cerca que haga o piense como tú, que esté en la misma sintonía que tú. A mí me pasa mucho eso. El día de hoy, todos mis amigos que piensan como yo o que están en mi sintonía son virtuales. Mm. Muy complicado, o sea, creo que sí he encontrado por ahí uno o dos, pero están en otra ciudad igual. Ajá. Tú, por ejemplo, ¿cómo la gente le podrías compartir cómo puede pasar esa etapa, ¿no? De, ok, me quedé solo para poder crecer. Ujú. A ver, es un proceso totalmente necesario. O sea, yo también estuve esa etapa sola por completo, que yo literalmente llegué a pensar, porque yo cuando eso no estaba ni en mentorías ni demás, o sea, yo llegué a pensar que no iba a encontrar a más personas que hicieran lo mismo que yo, era como, voy a estar sola, literal, pero luego te das cuenta que no, pero es necesario, tipo, en esa soledad donde tú te reconoces por completo, es donde construyes a esa versión de ti por completo, necesitas quedarte sola porque va relacionado con lo de antes, o sea, cuando tú tienes muchas, mucho ruido externo, incluso con personas, y constantemente estás quedando con personas, ahí es imposible que tú trabajes en ti, o sea, es imposible
que tú te escuches a ti y a a esa conciencia que te va guiando en todo. O sea, es necesario que quites y elimines. Entonces, ahí realmente es como, ok, es necesario que pase ese proceso y luego te vas a dar cuenta que van a llegar personas que van a estar alineadas gracias a tú convertirte en esa persona de alto valor. Entonces ahí vas a atraer a esas personas, no las persigues, sino que llegan. Obviamente no muchas veces están en modo presencial, pero bueno, las vas a atraer 100%, ¿sabes? Entonces es necesario que hubieras pasado por ese proceso para luego convertirte en esa persona y conectar con personas que están a tu mismo nivel. Sí, por eso yo también a la gente les he dicho siempre y les he compartido la importancia de que hagan su marca personal y compartan valor. Porque 100%. yo me convertí primero en una persona y de ahí yo atraigo a ese tipo de gente diferente. Por ejemplo, si yo no viera un valor en Gaby, yo no le hubiera llamado para hacer un podcast. Y también si Gaby no viera un valor en mí, no hubiera hecho conmigo Claro. el podcast. Si es que yo no trabajara, por ejemplo, en mi YouTube. Entonces, si tú quieres que alguien de valor se acerque a ti o sea tu amigo, tú tienes que primeramente convertirte en la persona y pagar el precio. O sea, de ley tienes que entrar en ese entorno, en su sala básica, en su sala VIP. Uno Mm, cuando quiere conocer a un mentor tiene que de ley pagar el precio. Y eso mucha gente no quiere hacerlo o no quiere entenderlo o no quiere aceptarlo. Yo he pagado mentores, como les he compartido, inclusive una vez pagué un mentor de páginas web, $1000. Me llevé la amistad, no aprendí nada, pero, o sea, yo busco intencionalmente acercarme a la gente que está a un siguiente nivel en lo que yo quiero crecer en ese momento. Entonces, por ejemplo, tú a la gente, ¿qué le puedes compartir sobre cómo ha sido tu proceso en ese sentido, ¿no? O sea, de pagar mentores para poder crecer, para poder encontrar y pegarte a gente diferente. Mucha gente no entiende eso y solamente se queda con el contenido gratis. Y no tiene mm, nada que ver que entre tu sala o a mi sala, puede ser de cualquier sala, pero la cosa es que tú busques intencionalmente ese entorno de crecimiento, porque hasta que tú no pagues, tú sigues en la demo, como saben decir afuera. Ajá. 100%, 100%, o sea, y de hecho justo el otro día una alumna que entró me lo dijo, tipo, llevaba tiempo viendo un contenido gratis, pero es que no habían cambios, pero no hay cambio porque no hay compromiso ahí. Entonces, si tú quieres un cambio de verdad, tienes que pagar el precio por adelantado. Y pagar ese precio, que obviamente duele o es incómodo, es lo que va a hacer que tú te comprometas a tener esos resultados. Entonces, si quieres acercarte a personas que te puedan ayudar en tu proceso, tienes que pagar, pero pagas por también el entorno que hay dentro, ¿sabes? Y por la cercanía que hay dentro. Esa es la clave y es lo que va a hacer que de verdad tú cambies. Solo con contenido gratuito no vas a cambiar. ¿Por qué? Porque no estás pagando nada, no hay compromiso y no te ha dolido nada antes para que tú pongas el trabajo. Entonces, hasta que tú no pases ese proceso, realmente no va a cambiar. Tipo, mis resultados llegaron cuando yo invertí, ¿sabes? Cuando puse por adelantado lo que tengo que poner. Yo era un montón de meses viendo contenido gratis y todo seguía igual. ¿Por qué? Porque no había esa presión de también el entorno, ¿no? Que te impulsa, no había esa cercanía con personas que ya estaban donde yo quería estar y no estaba ese compromiso de haber puesto algo primero. Entonces, si de verdad quieres que tu vida cambie, 100%, ya sea en la sala de quien seas, como invierte, ¿sabes? Porque si no, nada va a cambiar y todo va a seguir igual. Sí. Y el compromiso de alguien que entra a una sala básica de $50 no es lo mismo al compromiso de una persona que paga una sala VIP de $1000. Para nada. ¿Quién ha tenido en tu sala, por ejemplo, más resultados? El alumno que ha pagado mucho más, me imagino. El alumno que ha pagado un año, o sea, es una locura, 100%. Le pone Claro, mucho más atención a todo. claro. Es lo mismo. Mm. Exacto, o sea, es que es como un filtro, o sea, es un filtro de cuánto de comprometido estás. Si tú vas siempre a lo más barato, a lo gratis, a recanar, así como a lo justito, ¿no? Con esa parte del dinero, es como, pues vas a tener resultados a ese nivel. ¿Sabes? Si tú quieres resultados 10x, como pon el dinero 10x. Ahora, si quieres resultados de un valor de 10 euros, pues paga 10 euros, que vas a tener esos resultados. O sea, siempre los resultados que tú quieras atraer es por también las acciones que has puesto antes y ese compromiso que has puesto antes. Es lo que marca la diferencia. Claro, por ejemplo, yo igual cuando he pagado un mentor, no es lo mismo pagar a un mentor $100 a pagarle $1000 o tres mil Claro, dólares.
Entonces, es que es, por ejemplo, cuando uno paga un mentor más de $1.000 o lo que sea, bueno, para mí, independientemente si pague 100 o pague 1.000, yo estoy con lápiz y papel ahí, o sea, escuchando y anotando. Mm, Y para mí es full importante todo lo que dicen, hasta el chiste me anoto yo, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, he visto casos, ¿no? De gente, tanto en mi sala, así también te puede haber pasado, que ni pagando se conectan, que ni pagando anotan. Y digo, es increíble, me rompe la cabeza, ¿cómo es posible que gente ni pagando se conecte o ni mm, pagando anota? O sea, yo el que le veo anotando, le veo comprometido, este man quiere crecer. mm. Claro, 100%. Eso al final, si no te duele tampoco lo suficiente la situación en la que estás, hasta que no te duela lo suficiente, una persona realmente no cambia. Hasta que no te genere como esa incomodidad estar donde estás, es como, da igual lo que venga, tal, es como, sigo igual, ¿sabes? Te tiene que doler y eso es lo que va a hacer que tú cambies y acciones hacia eso. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta, igual con el tema de lo que estábamos aquí compartiendo la gente, que pasa mucho acá en el trading, ¿no? Y eso a mí me ha pasado, como te digo, por mucho tiempo, por años, de gente que me escribe a mí y tus palabras son tus pensamientos, ¿ya? Tus palabras son tus pensamientos hablando. Mm, Siempre que una persona viene a mí, y como te digo, creo que pasa mucho o más en trading, me viene a hablar de la técnica, ay, es que creo que en la técnica me falta esto, lo otro, bla, bla, bla. Le digo, brother, paga la sala de mindset, porque tu problema no está ahorita en la técnica, sino en trabajar en tu ser, porque y hay, o sea, tú ahorita entras a YouTube y hay un montón de técnicas ahí. Pero acá, como te cuento, pasa mucho en el trading que la gente me escribe y me viene a hablar solamente de la técnica, que parece que tiene que mejorar esto, lo otro, bla, 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 para poder crecer. Les digo, brother, mi gente ha crecido por trabajar en su ser, ¿ok? Por cambiar su entorno, por eso ha crecido. No, mm, no por una técnica, pero hay, por ejemplo, esa creencia muy arraigada en la gente que hace trading, ¿no? Afuera que está tan enfocado en la técnica y, y como te digo, no le pone la importancia a una sala de mindset. O sea, alguien que, por ejemplo, hace trading, mis mentores, por ejemplo, no hacen trading, pero yo les pago y ni siquiera pago por un método, pago por su energía, sus pensamientos y sus vibraciones. Y eso a mí me ha hecho crecer, porque crezco yo el ser y crezco todo. Entonces, yo quisiera, igual que tú, a la gente les compartas tu opinión sobre eso para que entren en conciencia, ¿no? Porque hay mucha gente que solo pues, está ahí, que la técnica, que la técnica, que la técnica, y luego dice, ¿por qué no crezco? claro, sí, 100%. No es un problema de información, es un problema también de aplicación y ya la realidad es que ya toda la información está afuera, toda. O sea, como vete a YouTube, busca lo que quieres aprender y la tienes. Ahora, lo que falla es el software mental con el que estás operando cada día. Ese es el problema y eso es lo que realmente hay que trabajar. ¿Sabes? Esas creencias, esa mentalidad a la hora de hacer las cosas, el hecho de que algo no sale bien ya falla, ya te vienes abajo, ¿sabes? Entonces es lo que digo, no es un problema de la información, sino del software mental que hay detrás. Eso es lo que más hay que trabajar. O sea, la realidad es que obviamente si tú quieres crear un negocio específico de algo, tienes que aprender ciertas cosas de eso. Vale, fórmate, pero la mentalidad es lo que marca la diferencia. Porque una persona que dice, no es que el modelo de negocio no me funciona, es que no, esto no es para mí. No, no es el modelo de negocio, es el ser que hay detrás, es la mentalidad que hay detrás de eso. Entonces, el problema nunca es del método, sino de la persona que está ejecutando ese método. Entonces, es eso, es trabajar eso y es trabajar el software mental, cambiarlo por completo. Eso es lo que marca esa diferencia y es lo que te da resultados. Sí, ahora tengo una pregunta que hacerte igual en este podcast. Yo he visto, por ejemplo, que muchas chicas, cambiando de tema, ¿no? A otro Mm, contexto, muchas chicas o muchas mujeres hablan mucho de su energía femenina, ¿no? Y dicen que por eso no trabajan mucho o no pueden hacer muchas cosas, que cuando veo a mujeres como tú que trabajan el triple, que muchos hombres que operan sin miedo, más que muchos hombres, digo, no tiene nada que ver eso, las energías masculina y femenina para trabajar más o para ganar más, ¿no es cierto? no, para nada. O sea, Pero muchas mujeres se limitan, por ejemplo, a eso. Ujú. sí, yo creo que al final, yo antes también lo pensaba, ¿no? Pero creo que al final es una creencia que nos han metido
Y la realidad es que no, o sea, tanto hombre como mujer, si quieres resultados, tienes que accionar. O sea, sin la acción no llega a nada. ¿Sabes? Es como visualizando y escribiendo unas afirmaciones simplemente no funciona. Tienes que meterle la intención, tienes que meterle la acción y obviamente si tú quieres un resultado, tienes que trabajar por ese resultado. Hay una diferencia, ¿vale? De crear un resultado a través de simplemente la fuerza a crearlo a través de la fuerza y esa energía del pensamiento, que es como esa parte femenina que suelen decir. Pero necesitas de la fuerza y del pensamiento, necesitas de la acción y de la parte mental. Solo con la mental no llegas a nada. Entonces, obvio, puedes crearlo siempre desde una parte más alineada con esa parte del pensamiento y no tanto desde la fuerza, ¿no? Desde ese trabajo duro y tal, pero tienes que equilibrar las dos cosas. Cuando te vas simplemente por la parte de la fuerza, es porque simplemente te enfocas en acciones, pero no con una intención o no con esa parte del ser y esa parte espiritual que es lo que hace que todo se eleve. Entonces, claro, simplemente estás como operando, 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 pero no hay un resultado y ahí te desconectas, ¿no? Eso es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Del tema de la energía femenina, masculina y tal, que puedes conseguir tus resultados sin tanta esa fuerza, sin tanto ese sufrimiento, por así decirlo, pero que tienes que accionar. O sea, que esto no quita la otra cosa de trabajar, o sea, tienes que trabajar siempre, pero es lo mismo también para los hombres como por mucha fuerza que pongas, si tú no metes la parte de la mentalidad, que es esa parte del pensamiento, ¿no? No tanto desde la fuerza, tampoco va a funcionar por mucha fuerza que ponga, ¿sabes? Porque es lo que hablamos antes también, es el software mental. Eso es el equilibrio que hay que buscar, pero tanto para hombre como para mujer. Y al final la energía femenina es también esa parte de hogar, de paz, de calma que le brinda al hombre, pero no te quita el hecho de accionar para conseguir tus metas. Sí, es lo que te digo, yo he escuchado a mujeres decir que por su energía femenina no trabajan el triple, ¿entiendes? O no accionan mucho más. Y yo digo, o sea, pero le está poniendo como excusa el tema de poner su energía femenina adelante para no accionar el triple o no hacer más o no ganar más. Claro, ahí hay una parte que sí es verdad que, por ejemplo, las mujeres somos más emocionales y ustedes son como más racionales, tipo, más, bueno, me siento fatal, todo se está cayendo, sigo, sigo, sigo. Obvio, ahí la mujer siempre tiende a bajar un poco el ritmo, ¿vale? Pero sí, ok, está bien, tipo, te puedes permitir llorar, parar y no pasa nada, no se va a caer nada. Pero Sí, ahora el tema del accionar es lo mismo, no te lo quita nadie. Sí es verdad que las mujeres en ese sentido es más emocional y hay momentos en los que para no terminar de desconectarse es como para un poco y equilibra esa parte para luego poder seguir, ¿vale? Ustedes son como más, da igual lo cómo me sienta, da igual todo, sigo, sigo, sigo. La mujer no tanto y eso es como también un poco la energía femenina para entrar en ese tema, pero no es no accionar, ¿sabes? Es accionar, tienes que trabajar, pero equilibrando esa parte. yo por ejemplo te cuento que una vez conversaba sobre estos temas con unos amigos que habían viajado de otra ciudad y les decía, o sea, por ejemplo, cuando yo me siento triste o deprimido, bajoneado, me reviento a burpees o me voy al gimnasio, hago algo. Hago Claro. algo y ya se me pasa. Vuelta a una mujer es muy diferente, es un mundo muy diferente. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo puedes manejar en un día que te sientes mal o así? Porque un hombre es tal y cual, ¿no? Como te digo, me reviento a golpes, me voy al gimnasio y ya está ya. Listo. Mm, Ajá. mm. Sí, yo antes, yo decía lo de la energía femenina y tal porque me sentía un poco en esa parte, ¿no? De en esos momentos, sobre todo, no saber cómo gestionarlo y actuar como un hombre. Y era como, no, tiene que haber otra manera, ¿sabes? No porque no quiera hacer burpees, sino porque, pues, no va conmigo en ese sentido, ¿no? Y era como, me siento mal y me tiraba a hacer burpees. Y claro, me sentía súper masculina. Entonces fue como, poco a poco fui aprendiendo a gestionar todo eso. Entonces, yo cuando al igual me siento un poco baja energía o desconectada, pues muchas cosas, o sea, hay veces que, por ejemplo, escribir me ayuda mucho, ¿vale? O escribir cómo me siento, darle la vuelta, parar un poco y estar ahí conmigo, me ayuda mucho, pero no es necesario, tipo, me siento fatal, me tiro a hacer burpees y esa es la solución. No, porque al final sigues teniendo ahí esa emoción, ¿sabes? Es como sigue estando ese pensamiento
es aprender a gestionarlo y darle la vuelta. Y cuando aprendes a hacer eso, es como, ok, lo sé gestionar y ahora sigo trabajando, pero me permito sentirme así, ¿vale? No me quedo llorando en la cama todo el día, o lo típico de cuando las mujeres con el periodo, es como hay chicas que se tiran 2 días en la cama sin hacer nada, o sea, eso es una creencia también, ¿sabes? Entonces no es como, no permito eso, pero sí me permito sentirme mal, no sé, si son 2 horas, son 2 horas, pero trabajo en cambiarlo y luego sigo a tope, ¿sabes? Una cosa no quita la otra. Mm. Y tú, por ejemplo, como mujer, el hecho que tú trabajes más y ganes mucho más dinero, ¿a ti te ha ayudado eso de ahí a que tú puedas conectar más con tu energía femenina? Sí, sinceramente sí, de hecho, pero porque también lo he trabajado, ¿no? O sea, a Mm. mí, por ejemplo, toda esta parte me ha conectado mucho con mi energía como mujer. Antes era muy masculina. Entonces, todo esto me ha ayudado a conectar mucho conmigo porque también al final esto yo no lo veo como trabajo, sino estás como mucho en la parte de creatividad, sobre todo, ¿sabes? Con el tema del contenido, que Con tu si crear los propósito. módulos, claro, de las clases, el propósito, o sea, te conectas contigo. Entonces, a mí sí me ha ayudado. Ahora, está como esa creencia también siempre de que dicen el tema ahora de la pareja, ¿no? De que cuando estás en ese rol de mujer, vas a traer a un hombre que no, al igual no es proveedor o tal, no sé qué. Como bueno, al final eso también creo que es otra creencia, ¿no? O sea, sí es verdad que hay hombres que se sienten como muy incómodos en esa parte y es como, bueno, no me voy a juntar con ese tipo de mujeres, pero yo creo que también depende, o sea, todo depende. Si tú creas tu negocio desde ese rol de lo voy a hacer sola, no quiero a nadie que me desconcentre y yo puedo todo sola, es como, ok, no te va a llegar nadie. Ahora, si creas ese negocio desde la mujer, de mujer, ¿no? Estar conectada contigo, pero abriendo las puertas a que llegue una persona y te acompañe en el proceso, va a ser un equipo al final. O sea, todo es desde dónde lo estás haciendo. Mm. Increíble lo que compartes porque hay mujeres que, como te digo, o sea, no se dan cuenta que el meterse más trabajo, más acción y ganar más dinero les ayuda a que se conecten más con ellas mismas. Por eso es que yo, por ejemplo, en mi sala de mindset, como hombre, yo les hablo igual, o sea, mujeres o hombres, que deben trabajar, deben accionar, deben hacer. Claro, claro, Y tú lo acabas de confirmar, o sea, que más bien trabajar más, hacer más y ganar más dinero te ayudó a que conectes más contigo, con tu esencia, ¿no? Contigo mismo. Ah, claro. Obviamente sin perder, o sea, a ver, una otra mujer puede hacer lo mismo y se desconecta, pero es la intención con la que lo estás haciendo y es ser consciente, ¿sabes? Entonces, todo depende de cómo, desde dónde estás haciendo esa acción. ¿Sabes? Desde esa fuerza de yo puedo sola y no quiero que nada me desconcentre y tal y no sé qué, pues ahí te desconectas. Pero si lo haces del otro lado, no. Yo por lo menos no. Es mi experiencia. ah, ya, ok. Pero, por ejemplo, yo sí creo que, o sea, una mujer siempre busca un líder, ¿no? O sea, de ley, el hombre tiene que ganar más que la mujer porque, o si no, se va a sentir full incómodo. Sí, sí, y claro, ya no solo el tema de dinero, sino también hábitos y todo esto, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo me gustaría, o sea, yo me fijo en un hombre que esté por encima mío, ¿sabes? Que yo sienta esa admiración. Si yo no admiro al hombre, tipo, no tiene propósito y no tiene hábitos y tal, es como, no, ¿sabes? Porque yo tengo un nivel de vida y no puedo estar con alguien por debajo de ahí. Necesito a alguien por encima para que también sea como impulsarse constantemente. Claro. Y yo, como te digo, o sea, yo no veo un hombre que tenga una mujer que gane más, la mujer gane más que él, porque se sentiría muy incómodo. Fuera como que Claro, no hago ni una mierda. exacto. No trabajo, trabaja el triple que yo, trabaja 5 veces más que yo, o sea, qué vergüenza. Sí, sí, 100%. Ah, chévere, chévere todo lo que aquí compartes. Y de ahí tú, por ejemplo, ¿qué más tú crees que a la gente le podría aportar valor para terminar este podcast el día de hoy? Porque hoy el tiempo ha volado, ni cuenta me he dado, ya ha pasado casi 40 minutos, ha sido muy Ujú. productivo. Y Sí, no se sabe a quién estamos en este momento impactando, ¿no?
si sea a una persona o a 10 que estemos impactando con este podcast, a mí me hubiera encantado poder tener la oportunidad de escuchar, por ejemplo, ese tipo de conversaciones que afuera no es normal, no es común. Mm, Y uno se sentía como que solo en su pueblo, en su ciudad, porque dices, nadie me entiende, nadie conversa como yo, y a mí me pasaba, por ejemplo, por mucho tiempo eso. Pero hoy tienes el YouTube, tienes este podcast, gracias a Dios tienes este podcast y puedes escuchar una conversación distinta, que no estás acostumbrado afuera o que está a una diferente sintonía en la que tú quieres crecer o te pones de objetivo, ¿no? Así que eso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya para terminar, ujú, ¿has a la gente compartirles o algún tema que ha estado en tu cabeza? Ah, sobre el tema de escuchar a la voz de Dios. ¿Tú sientes ujú, que escuchar a la voz de Dios a tu conciencia te ayuda un montón a crecer? O sea, porque yo es como que, por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿no es cierto? Mi familia le gusta tomar alcohol y a mí ujú. nunca me gustaba eso. Y era como que yo nunca estaba presente en las fiestas familiares y tampoco estoy, pero ya no me dicen nada porque ya respetan obviamente y me dan mi espacio. Pero antes sí era como que yo no sé por qué yo me sentía diferente, era raro. Y ahora yo sé que había una voz que yo seguía y esa voz era la voz de Dios. Entonces, luego me di cuenta con mentores que esa voz de Dios siempre estuvo presente en mi vida. Y eso fue lo que me fue guiando y me ayudó un montón. ¿Tú cuándo crees que, o sea, tú escuchaste o fue muy fuerte esa voz de Dios en tu vida para cambiar tu vida? Pues como dije antes, en mayo fue como ese punto más bajo, ¿no? A través de ese dolor fue donde empecé a escuchar todo eso y fue decir, vale, entrego todo y obedezco a esa voz y sigo a la voz. Ahí era como, me empezó a guiar con el propósito, ¿sabes? Yo empecé a dejar todo sin tener resultados en esto. Era como puramente fe, o sea, solo había fe ahí, porque no es normal que dejes toda tu vida por construir algo que ahora mismo ni siquiera lo estabas viendo. Entonces, eso es tener fe, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a guiarte desde esa conciencia y es hacerle caso 100%. O sea, la voz de tu conciencia, obviamente, es la voz de Dios y es la que te está guiando todo el rato hacia ese propósito que ya tienes. Entonces, volviendo también un poco al tema del propósito de antes, hasta que tú no quites, hasta que no elimines, no puedes escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? Tienes que quitar cosas de tu vida. Por eso el proceso es de restar, no es de sumar, es de quitar para que puedas escuchar esa voz de la conciencia y te alinees con eso y es como la escucho y obedezco. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Hay un tema que ahorita me llegó a mi cabeza que la gente le puede ayudar un montón y que yo también siempre me preguntaba antes. ¿Cómo tú puedes diferenciar la voz de Dios y la voz de tu ego? Porque son voces diferentes. Y a veces uno Mm, se cuestiona y se pregunta, no, a ver, ¿esto que me está diciendo acá es la voz de Dios o es la voz de mi ego? ¿Cómo puede la gente llegar a diferenciar eso? mm. Yo, por ejemplo, la voz de Dios, ¿no? Vamos a llamarlo así, yo lo identifico más como con, desde esa claridad, tipo, tú cuando te llega esa voz de la conciencia, es algo claro, ¿sabes? Es algo muy claro, es un sentimiento fuerte que no se va, tipo, no te deja en paz, es como, tienes que ir por aquí. Y también porque te da paz en esa parte cuando al igual es tomar una decisión o algo. Entonces, el ego es más desde tu propio razonamiento. ¿Sabes? Muchas veces la voz de Dios no lo vas a entender. Tipo, es Lo como, porque sientes, tengo, va por el claro, lo sientes, exacto, lo sientes, pero al igual no lo ves lógico tomar esa decisión ahora o hacer ese movimiento que algo te está diciendo que lo hagas, pero el ego es como más tu propio razonamiento, o sea, es como lo que veo ahora, lo que entiendo ahora, pues es lo que hago y es como me muevo, no, va mucho más allá, ¿sabes? Porque como muchas veces decimos, al final hay dos realidades, estás creando dos realidades, la parte mental y la parte física, entonces, si tú solo te quedas en la parte física, que es la realidad que ves ahora, seguramente hay muchas cosas que no te gustan y es como solo vas a entender y solo vas a moverte a través de lo que ves ahora, pero es que hay más cosas, ¿sabes? Como todo lo que tienes aquí, esa parte espiritual, esa visión que tienes en mente es muévete ahí, porque la visión no lo ves en tu realidad, tienes que creer para luego verlo. Entonces, yo creo que la voz de la conciencia va mucho enfocado ahí, la voz del ego es como muy a lo terrenal, siempre, ¿sabes? Y muy lo racional, lo que entiendo ahora, lo que comprendo,
y si algo se sale de lo que no veo, es como ya Lo no tiene sentido. que ves al frente, deudas, limitaciones y pobreza. Y que Eso no es real, eso simplemente no es real. Lo que es real es lo que está en tu mente, ¿sabes? lo que ves no es real, real es lo que no ves, lo que no se puede ver. Exactamente. Entonces, si tú simplemente anclas tu mirada, tu atención, tu foco en tu realidad ahora, te vas a hundir, ¿sabes? Porque hay cosas que no te gustan. Es muévete en la visión, muévete en esa conciencia y sigue accionando a raíz de ahí. Creer en lo que no puedes ver con tus ojos físicos. Eso es todo. Ahí es que es todo. Ahí es donde lo típico de quiero manifestar la realidad es como, es eso. O sea, manifestar es eso, es accionar en cosas que ahora mismo no estás viendo en tu realidad, pero lo estás viendo en tu visión. Hay una cosa, y lo comparto por aquí, que yo les digo mucho a mis alumnos, es que yo empecé a crear los módulos de la sala cuando no habían alumnos. O sea, sin alumnos, sin nada, yo ya creaba los módulos de la sala y yo ya me creaba en mi mente el escenario de dar las mentorías, de tener alumnos en la sala. O sea, eso es accionar en la visión. Es no lo veo en la realidad, pero ya lo creo. Tipo, yo creo ese momento, porque empecé a accionar antes de verlo. Y también imagino que te pasó lo mismo que a mí, cuando tenías alumnos pero todavía no ganaban porque no estaban comprometidos, no porque no funcionaba tu sistema. Tú en tu realidad veías alumnos así nuevitos, pero con la fe tú veías en lo que, tú creías en lo que no ves. Yo creía que ya tenía alumnos ganando 3.000, 5.000 dólares, por ejemplo. Y luego se manifestó. Pero yo primero pensé o creí en lo que no estaba viendo en ese momento, que era que tú tengas a tu gente ganando ya con resultados, ¿no? A mí, 100%. a mí me pasó eso, me imagino que a ti igual, o sea, antes de que tú tengas alumnos ganando, hasta eso tú lo viste antes en tu cabeza. Ujú. Claro, lo tienes que crear siempre primero por adelantado, tipo, ya al principio era yo la única que hablaba por el grupo, ¿sabes? O sea, y obviamente, claro que había muchos días que me embajonaba, tipo, ¿por qué nadie habla? ¿Por qué tal? Pero yo dije, da igual, yo No creo, yo estoy trabajan. creando. Claro, yo estoy creando otro escenario en mi mente, entonces sé qué va a pasar y ahora está pasando y sé que solo está empezando, o sea, esto va a ir mucho más allá, pero porque yo ya me estoy moviendo en esa imagen mental, no es lo que tengo ahora, sino en lo que quiero crear. Es Y, como ir adelantado todo el rato en tu mente. y desde ahí acción, ajá. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba mucho eso de que yo tenía alumnos que, bueno, se quejaban, no tenían un nivel de conciencia muy bajo, y yo me quejaba de los alumnos y decía, no, el problema está en mí. La cosa está en mí. Tengo que dejar de ver eso y enfocarme en eso y dejar de poner atención en eso. Y por ejemplo, yo puse atención a que lo que no veía con mis ojos físicos, ¿no? A que tengo alumnos que son conscientes, que son agradecidos y que están ganando. Y luego, ¡pum! Empezaron a llegar gente muy consciente, gente muy agradecida, que me agradecen por una llamada, que me agradecen por un espacio y por algunas palabras o por lo que sea. Y encima esa gente está ganando. Ajá. Exacto. Pero yo dije, o sea, todo cambió. Es como un ejemplo, ¿no? Tú puedes aplicar para lo que sea la gente que está viendo esto, pero a mí me pasó cuando dejé de poner atención a esto que no quería. Siempre. O sea, a lo que tú le des atención, eso se va a expandir y eso va a crecer. Entonces, yo, por ejemplo, también puse el foco en decir, vale, ¿qué perfil de alumnos quería traer? Tipo, yo desde hace ya 2 meses o así, quería traer alumnos para poder ayudarles también con su marca personal. En ese momento no tenía. ¿Qué pasó? Que empezaron a llegar solos. Entonces, fue como, no voy a entender el cómo voy a hacerlo, simplemente lo creo y acciono. Igual que con este chico, este alumno que me vino un año y es el que más resultados está teniendo, yo dije, quiero a gente así, tipo, quiero atraer ese tipo de personas. Entonces, lo creé en mi mente, literal, yo en mis metas lo escribía, tipo, quiero ayuda a personas a crear su marca personal, ganar dinero con eso, tal, tal, tal. Y están llegando y sé que es un proceso y van a seguir llegando porque mi foco está ahí. Es a las personas que también quiero ayudar. Entonces, es como eso. Primero, la creencia más fuerte, la más dominante, es la que gana, siempre. Y el cómo tú nunca sabes, tú no sabías que te iba a llegar a esa persona, tú no sabías qué video le iba a impactar, tú no sabías, tú nunca sabes el cómo de muchas cosas. Tú Ujú. no vas a entender nunca el cómo. O sea, en el cómo no te puedes centrar. Era como, yo no iba a entender cómo iba a tener alumnos en la sala cuando no tenía.
no lo iba a entender, Y el resto te simplemente, estén ganando. Ajá. claro, no vas a entenderlo. Muchas veces no vas a entender cómo vas a llegar a ese objetivo. Simplemente acciona día tras día, haz las acciones que tienes que hacer y sé la persona que tienes que ser. El cómo, eso es cosa de Dios, ¿sabes? De una forma u otra, pero va a Claro. llegar. Es como, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en tener, no sé, 10.000 seguidores en YouTube o 50 o 100 alumnos en la sala. No sabemos cómo, pero sabemos que va a llegar. 100%. Ahí está. Y eso, y con la voz de Dios que hablábamos, ya para terminar este podcast, porque nos alargamos mucho más, a mí me pasaba mucho que en mi cabeza me decía, invierte con este mentor, invierte con este mentor, invierte con este mentor, y no hacía caso, y no hacía caso, y no hacía caso, y luego como tenía otras voces, seguía haciendo yo otras cosas, ¿no? Y seguía con mi vida. Y luego cuando pagué ese mentor y ya entré, aprendí, adquirí sus pensamientos, me elevé mi ser y todo lo demás, luego dije, ¿por qué no pagué antes? Y cuando he encontrado el mentor correcto, me ha pasado a mí siempre lo mismo que dije, mierda, ¿por qué no pagué antes? Si hubiera pagado hace un año, ya ahorita estuviera yo mucho más lejos, porque yo, o sea, escuché algo ahí, un pedazo de experiencia, sabiduría o palabras que me hicieron clic. Entonces, eso yo también a la gente le comparto mucho. Tú no sabes qué te puede hacer clic. No sabes eso, o sea. Pero si te dice tu conciencia que inviertas con un mentor, o sea, hazlo sin miedo y hazlo rápido, porque por algo esa voz Ahí, es... Ajá. Y ahí está, tipo, las personas que más resultados tienen son las que más rápido accionan, con más riesgo y con menos miedo, ¿no? Entonces ahí es lo que marca la diferencia de personas que tienen resultados a personas que no, sí. cuando escuchan y hacen caso a la voz de la conciencia. Y pues, no sé cómo le veas tú, pero para mí no hay excusa. Por ejemplo, la sala básica cuesta menos de $50. O sea, para mí no hay excusa, porque eso es un fin de semana salir a comer, ¿me entiendes? Obviamente yo sé que en España ganan mucho más y todo cuesta mucho más caro, pero o sea, para mí el que diga quiero entrar a tu sala básica y no tengo para la sala básica $50, para mí, no sé, no jodas, es una excusa para mí. No sé cómo le ves tú, pero para mí o sea, bro, realmente no quieres hacer nada. Ah, Claro, sí, o sea, ese dinero hasta ahora no lo estás poniendo como prioridad. O sea, si realmente quieres un cambio, busca la manera para tener ese dinero si es que no lo tienes o priorizar otras cosas, ¿sabes? Quitar cosas que al igual no te están aportando en tu vida y invertir ese dinero en lo que te pueda ayudar. sí, tú igual me imagino que también tienes gente que te escribe, ¿no? Que quiere entrar a tu sala, pero no pone $50 en tu sala base, entonces es como que, bro, o sea, realmente tú no quieres. Ajá. Claro, claro, sí, 100%. O sea, si no, si, o sea, le tienes que hacer entender a la gente, ¿no? Que, bueno, y para los que estén escuchando esto, que al final es eso, o sea, esa acción es lo que va a marcar la diferencia, el hecho de arriesgarte en ese sentido, ¿sabes? Arriesgar y poner ese compromiso por adelantado para luego poder tener los resultados que quieres. Entonces, si no eres capaz ni siquiera de invertir, aunque sea un poco, es como, pues nada, vas a tener los mismos resultados de siempre. Sí, pues. Y eso que ya hay testimonios ahora, ¿no es cierto? Es diferente cuando tú arrancaste desde cero y no había nada de testimonios. Ajá. Ahora, o sea, Mm, qué más quieres? O sea, que te valide la creencia de que sí se puede y de que sí es el camino correcto. Porque también eso también, o sea, tú tienes que elegir tu mentor y te va a decir tu conciencia, ¿no? Siempre te dice. A mí me dijo un mentor un tiempo y luego un mentor otro tiempo. Entonces, eso tú tienes que seguir esa voz que te dice, tu conciencia. exacto, exactamente. Ya, pues entonces ha sido un gusto compartir contigo, Gaby, el día de hoy en este podcast. Gracias por participar y por compartir aquí mucho valor con la gente. Yo sé que aquí hay gente que realmente le ha impactado lo que hablamos el día de hoy. Si quieres un segundo podcast o la parte 2 de este podcast, deja ahí un comentario, segundo podcast o parte 2. Y pues de mi parte ha sido todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente podcast o video. Igual si quieres despedirte, Gaby, o quieres decir algunas palabras con la gente que está viendo esto. Sí, nada, un placer también a ti por esta invitación y sobre todo también a la gente que lo esté escuchando, que espero que algo les, aunque sea algo, una palabra, algo, les haya hecho clic y les anime a tomar acción y sobre todo
a cambiar, ya sea en cualquier área de tu vida, pero a tomar una mejor dirección en tu vida y que gracias a tu cambiar eso es lo que luego te va a dar los resultados y la vida que realmente quieres, ¿no? Entonces, nada, simplemente agradecer y esperar que les haya gustado. Excelente, Gaby. Gracias por toda tu información y valor. Chicos, aquí les dejo abajo el YouTube de Gaby, su Instagram y todo para que la puedan seguir y ya pues nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, chao. Chao. A ver,